Hola, hoy vamos a repasar los pronombres en español nivel A1. El año pasado en tu curso de principiantes vistes muchos pronombres. Los pronombres son palabras que utilizamos para evitar repetición. Estas palabras se refieren a personas normalmente en un texto o en un contexto, en una situación, una conversación. A veces nos dan problemas porque los pronombres varían de lengua en lengua y también porque los pronombres se refieren mucho o se basan mucho en la función que hacen. Su forma y su función están muy relacionadas. Entonces vamos a repasar todos los pronombres que vimos y cómo se usan para poder entenderlos un poco mejor, para poder recordarlos un poco mejor. El primer pronombre que visteis es el pronombre de sujeto, ¿de acuerdo? Que nos dice quién ha hecho algo dentro de una frase. El pronombre de sujeto en castellano o en español muchas veces no aparece porque está en el verbo, marcado con el final del verbo. Los tenéis aquí. Debajo del cuadro, debajo de este cuadro aquí os habla de una palabra que se llama vos, que se usa en algunos países en el sur y en el centro de América, en vez de la palabra tú, que llevaría un acento. El uso de este pronombre es complicado y tiene una diferencia bastante marcada en conjugación. Por lo tanto, os hemos dado una lección especial para aquellos que estéis interesados en conocer cómo funcionar con vos, ¿de acuerdo? Igualmente, todas las lecciones de los pronombres se encuentran aquí, en el libro que ya hemos estado comentando, en las lecciones 34 a 41. La otra cosa quizá importante de recordar del sujeto, que se me ha olvidado comentaros, vuelvo para atrás, es que el pronombre de sujeto en español, si aparece en la frase porque queremos clarificar o enfatizar un punto, normalmente aparece, digamos, al final, al principio, donde quiera realmente. O sea, el verbo y el pronombre están tan estrechamente relacionados que eso hace que el pronombre tenga mucha libertad para ponerlo donde queramos. A esto nos referimos con suposición es muy libre. El siguiente grupo de pronombres que aprendisteis enseguida, porque es necesario aprenderlos para poder preguntar what's your name, cómo te llamas, son los pronombres reflexivos, que tenéis aquí con algunos ejemplos. Estos pronombres se posicionan delante del verbo conjugado, del primer verbo conjugado, y después del no si tenemos frases negativas. La excepción para esto son imperativos afirmativos, pero como principiantes aún no habéis visto estos imperativos. Los tres plurales, nos, os y se, tienen también un significado especial, que es el significado recíproco. En inglés diríamos one another o each other también. O sea que no solo son ourselves, yourselves, themselves, sino que también puede significar one another o each other. Empezamos con los pronombres de objeto directo. Esta quizás, y en los pronombres de objeto indirecto. Estas dos categorías quizás son las más difíciles de entender para un angloparlante, para una persona que habla inglés, porque no hay tal diferenciación o no es tan fuerte en inglés respecto a la forma. Como veis son muy similares, los únicos que cambian son los de tercera persona, lo, la y le, lo, le, la, le, los, las, les, los y les y las y les. Esta diferenciación es incluso complicada a veces para los nativos, ¿vale? Y tenemos tres problemas en la lengua para un hablante nativo. El primer problema es que a veces usamos le erróneamente como objeto directo. Depende de la zona en que vivas, sobre todo. En mi zona ocurre. La RAE acepta ya algunos, pero no todos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa con usar la al revés en esta columna como indirecto. Y igualmente ocurre en algunas regiones. Este no se acepta para nada, es un error. Y lo mismo con lo, ¿de acuerdo? Utilizarlo en vez de le cuando es necesario.
Lo importante en este sentido es entender que el objeto directo nos dice el qué del verbo y el objeto indirecto nos dice el quién, para quién o a quién hacemos algo. Perdón, vuelvo para atrás un momento. Otra cosa importante de recordar es que en español la forma pasiva solo se puede hacer con el objeto indirecto. Aún no hemos aprendido la forma pasiva en principiantes, pero la vas a aprender este año. Cuando sepas la forma pasiva podrás saber si es posible que sea directo o indirecto, como regla. A veces usamos dos pronombres en vez de uno, en inglés también. Se puede formar una frase con un reflexivo y un indirecto o con un indirecto y un directo. Como veis aquí, por ejemplo, la frase me mandaron los boletos por correo, el que me mandaron son los boletos, a quién, a mí, los dos pronombres serían me los mandaron por correo. ¿De acuerdo? Y la posición sigue siendo la misma, delante del verbo conjugado y después de un no si lo hay, excepto con los imperativos afirmativos. Este caso de los reflexivos es un poco especial, puesto que, como sabéis, en español necesitamos verbos reflexivos para los verbos de aseo, por ejemplo, lavarse. Si queremos hablar de los dientes, ¿vale? Tenemos que utilizar el me y el los de la misma manera. El me es un reflexivo en este caso, no es un indirecto, porque el verbo es reflexivo. No os preocupéis mucho de esta diferencia, sino intentar empezar a utilizarlos y a saber cuál es cuál. Como veis aquí, cuando utilizamos dobles pronombres hay que hacer un cambio en el en el objeto indirecto, en el pronombre de objeto indirecto. El le siempre pasa a se y el le siempre pasan a se. Os doy un ejemplo. Le doy un abrazo a mi hija cuando la recojo del colegio. Si quiero decir abrazo como pronombre, I give it to her. To her, le ha pasado a se. ¿De acuerdo? No es un reflexivo, es un objeto indirecto, es un to whom, to her. Y lo mismo pasa con el plural. Les compramos un regalo a mis padres en Navidad. We bought it for them. Este for them ha pasado a se cuando utilizamos dobles pronombres. Preposiciones. ¿Por qué hablamos de preposiciones con los pronombres? Porque hay un grupo especial de pronombres que se utiliza con las preposiciones. Aquí tenéis la lista completa. Son palabras que nunca cambian en su forma y tienen muchos significados, lo que hace que utilizarlas correctamente sea un poco difícil. Os he puesto unos significados aquí abajo como muy generales para que podáis repasarlas. No es necesario que las conozcáis todas, no es necesario que las uséis todas bien todavía. Vamos a hablar un poco más de preposiciones a continuación, con significados un poco más visuales, ¿no? Para poder entenderlas. Pero bueno, de momento este es un resumen muy rápido de los significados más básicos que tienen las preposiciones en general. ¿Por qué es importante conocerlas con los pronombres? Porque los pronombres con preposición cambian. Normalmente usamos los pronombres de sujeto con las preposiciones, excepto para yo y para ti, para tú. Como veis, cambian. No decimos a yo, sino a mí, y no decimos de tú, sino de ti. Todos los demás se mantienen igual. ¿De acuerdo? Hay algunas excepciones. Las preposiciones entre, hasta y según, between, until or even and according, no se combinan con mi ti, sino con yo y tú. Decimos según yo, according to me. Tenéis algunos ejemplos. Estoy segura de que mi novio piensa mucho en mí, me han hablado muy bien de ti, no sé qué van a hacer sin nosotras, esto me lo han dado en la calle para vosotras, ellos no están en contra de usted, están contra mí, a mí me ha regalado un bolígrafo y a vosotras, entre tú y yo no hay nada, eso hasta yo lo entiendo. Otra importante preposición es la preposición con, with, que no solo tiene el me, sino que además añade un go. Entonces, son irregulares realmente, conmigo y contigo, with me and with you.